Hola a todos, en este vídeo vamos a hablar sobre la relación que hay entre la diabetes y la obesidad, el sobrepeso. Para entender qué relación existe entre el sobrepeso y la diabetes, lo primero que me gustaría explicar es qué es la diabetes, en qué consiste. Y nos encontramos con el primer escollo. Resulta que hay una diabetes tipo 1 y una diabetes tipo 2. Y que posiblemente, aunque su expresión común sea el aumento del azúcar en sangre, no porque comamos más azúcar. Y alguno puede pensar, no, es que yo no como dulces. ¿Qué tiene que ver que yo no coma dulces y yo no ingiera azúcar con que tenga el azúcar elevado en la sangre? Pues tiene que ver porque todos los hidratos de carbono en su expresión última se convierten en glucosa, en fructosa o en sacarosa. Quiere decir que si se eleva la glucosa en tu sangre puede ser por dos motivos. Fundamentalmente, al margen de que no consumas azúcares, necesitas, como todo ser humano, la insulina para que ese azúcar entre dentro de la célula y cumpla su misión, que es generar energía en el ciclo de Krebs dentro de la mitocondria como ATP, que es la moneda de cambio energético de nuestro organismo, dentro de nuestro metabolismo. Bien, si esa insulina, esa hormona secretada por el páncreas, no se secreta en la suficiente cantidad, el azúcar se eleva en sangre porque no puede entrar dentro de la célula y el paciente se ahoga en un océano de azúcar, no tiene capacidad para generar energía. ¿Cuándo sucede esto? Esto sucede en un marco de afectación de las células que generan, las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas, una estructura que va dirigida directamente a secretar insulina. Cuando se lesiona por procesos autoinmunes o procesos víricos que afectan directamente a esas células, no se produce insulina. Una persona que no produce insulina tiene que pincharse insulina de forma exógena, insulina que nosotros sintetizamos, idéntica a la humana, pero de forma bioquímica. Lo que sucede es que este tipo de personas que tienen que ponerse insulina desarrollan lo que se conoce como diabetes tipo 1, y se debe a la falta de la producción de insulina por parte del páncreas. Insisto, esta precisamente es la diabetes que se vincula más a personas jóvenes y que viene derivada de un proceso de lesión por autoinmunidad casi siempre mediada por virus. Su origen real casi siempre desconocido. No se sabe qué infección vírica la ha podido determinar o si existe algo que nos hace proclives desde el punto de vista genético a padecerla. Muy diferente es el caso de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 se debe a la disfunción por lesión crónica en el tiempo, prolongada en el tiempo, de los receptores de la insulina. El paciente tiene insulina, el páncreas secreta insulina, pero no puede ejercer bien su misión de apertura de los poros de membrana de la célula para que pase el azúcar dentro de la célula de forma regular, porque se han lesionado esas estructuras de superficie celular, esos receptores que abren los poros para el paso de la glucosa dentro de la célula. Diabetes tipo 2, lesión de los receptores de la insulina, nada que ver con la diabetes tipo 1, lesión de la producción de la insulina, lesión de los islotes de Langerhans, concretamente células beta de Langerhans. Tenemos dos tipos de diabetes, la tipo 1 necesita insulina, la tipo 2 tiene una lesión de los receptores para la insulina y la demanda de cantidades de insulina que tiene que liberar son superiores a las que tendría que liberar si los receptores estuvieran bien. Eso se llama resistencia a la insulina, resistencia insulínica. Y aquí viene el punto en común de este tronco fisiopatológico, de esta disfunción que se comparte entre la diabetes tipo 2 y la obesidad y el sobrepeso. El paciente con obesidad tiene una serie de problemas de aumento de las cifras de glucemia en sangre, de aumento de los lípidos en sangre, aumento del colesterol, aumento de triglicéridos, una serie de problemas que pueden ir aparejados, que genera una lesión crónica, prolongada, alargada en el tiempo, eso significa crónico, de los receptores de la insulina, de esas glicoproteínas que son en superficie entre 5 y 15.000 receptores de la insulina en cada célula de nuestro organismo. Esa lesión genera una demanda superior de insulina para crear el mismo efecto. Luego, la resistencia insulínica es el pilar común de disfunción fisiológica de la diabetes tipo 2 y de la obesidad y el sobrepeso.
la alteración de los receptores de la insulina. ¿Por qué la grasa per se genera ya un problema metabólico? ¿Es causa y consecuencia la resistencia a la insulina del sobrepeso y la obesidad? Porque el paciente con sobrepeso y con obesidad tiene una grasa que a su vez está liberando sustancias como la adipoquina de forma desequilibrada, más en el lado proinflamatorio, tiene una situación proinflamatoria alargada en el tiempo que deteriora sistemáticamente los receptores de la insulina, al margen del aumento de grasas directamente como el colesterol, el LDL, el colesterol o los triglicéridos en sangre. Al margen de eso, de la glicolipotoxicidad directa mediada por grasa y por azúcares directamente sobre los receptores de la insulina, la grasa per se libera sustancias, las adipoquinas, que son proinflamatorias y que generan un estado proinflamatorio y de autoinmunidad, de autolesión de esos receptores por el sistema inmune específico. Fijaos, la diabetes tipo 2 y la obesidad tienen en común la resistencia insulínica y ambas están mediadas por un error en el metabolismo de los glúcidos, de los hidratos de carbono y concretamente de los azúcares y de los lípidos, de la grasa. El pilar común, resistencia a la insulina, se comparte en obesos y en diabéticos tipo 2. No es de extrañar que parte de la síntesis de esas glicoproteínas de los receptores hayan configurado una familia de fármacos que son tanto antidiabéticos orales tipo 2 o subcutáneos tipo 2 para la diabetes tipo 2 y que también pueden usarse para el paciente obeso, con una serie de características que ya os contaré cuando hablemos de fármacos y obesidad. Fármacos que son antidiabéticos, para los diabéticos tipo 2, también se usan para el sobrepeso, porque tienen la autorización tanto para la diabetes tipo 2 como para el sobrepeso, porque son estructuras de glicoproteínas pertenecientes a los receptores de la insulina. Mejoran la síntesis de esa glicoproteína o son glicoproteínas que pertenecen al receptor de la insulina, disminuyen la resistencia insulínica y eso vale tanto para el diabético tipo 2 como para el paciente con sobrepeso o obesidad. Os mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo vídeo.